Hola Inge, Hola Tere, buen día chicos. Hola, ¿cómo está? Buen día, profesor. No sé si están viendo la pantalla ahí, ¿ya se ve? sí, ya se ve, Fer. Ah, bien. Bueno, lo que querías que hagamos hoy, no sé cómo les ha ido a todos con la práctica de simulación de la clase pasada, espero que bien. He tenido algunas consultas el lunes y el martes, eh, pero bueno, eran poquitas consultas, así que espero que sea porque de todos han entendido mucho y que de a poco van entrando en el tema. Lo que vamos a hacer hoy, yo pensaba hacer el práctico nuevo, pero ha quedado pendiente uno de los problemas que ha quedado pendiente de la clase anterior, me parecía importante porque es un poco diferente de lo que veníamos haciendo. Habíamos hecho problemas de lo que yo decía era una columna simple, lo que en diseño y optimización le llamamos una columna simple, que es una columna de destilación que tiene una alimentación, una salida por arriba y una salida por abajo. Y había uno de los problemas, que es el único del práctico uno, en el que la columna no es una columna simple, sino es una columna que vamos a llamar compleja, porque es una columna que tiene alimentaciones laterales. Entonces, no alimentaciones laterales, extracciones laterales, perdón, tiene una sola alimentación y extracciones laterales. Entonces vamos a ver en el problema 4 este caso. Dice, dada la mezcla de alcoholes tabulada más abajo, se desea separar los componentes aproximadamente puros utilizando una sola unidad de separación. Es decir, que yo tengo una mezcla multicomponentes y quiero utilizar una única unidad de separación para separarlos a todos. Entonces, si tuviese solo la corriente de arriba y de abajo no podría, porque con eso puedo separar solo dos componentes puros, entonces voy a necesitar hacer extracciones laterales. Bueno, dice la corriente de alimentación está constituida por 90 kilomoles de un líquido a una atmósfera en su punto de burbuja. Tenemos los componentes que son 4 alcoholes, etanol, propanol, butanol y un pentanol, y el porcentaje molar de cada uno de los componentes. Este tipo de esquema es un esquema bastante común en la industria. Como les decía, un ejemplo de columnas complejas con extracciones laterales. Y en este caso, la particularidad que tiene este esquema de separación es que no permite obtener componentes puros, salvo casos muy especiales, pero que serían más bien teóricos, pero en la práctica es muy difícil obtener componentes puros porque los componentes tienden a distribuirse entre las distintas salidas que tiene la columna y entre las distintas corrientes de extracción lateral. Entonces salen mezclas de componentes en los que predomina uno u otro componente. ¿Sí? El caso más típico es el de la industria del petróleo, en el que el petróleo crudo entra a la columna de topping y en la columna esta de topping se separan distintas fracciones que se van sacando lateralmente de los platos, pero las fracciones todas tienen mezclas de hidrocarburos, ninguna es un hidrocarburo puro, pero hay un predominio de cierto peso molecular del hidrocarburo que depende de la altura a la cual se saca de la columna, y bueno, y eso está asociado también a la temperatura que tiene la columna en ese punto, ¿sí? Porque se desarrolla un perfil de temperaturas de la columna, desde más frío arriba y más caliente abajo, y los componentes se van distribuyendo en esas extracciones laterales. A nivel local también hay ejemplos, por ejemplo, no sé si ustedes conocen las destilerías de alcohol. En las destilerías de alcohol hay columnas de alcohol que normalmente la rectificadora, la última columna, tiene extracciones laterales para poder sacar los alcoholes superiores, que no se sacan como componentes puros, sino que son una mezcla que se conoce con el nombre de aceite de fusel, y son mezclas de propanol, butanol y pentanol que se forman en pequeñas cantidades durante la fermentación y que se separan después en las columnas de destilación como extracciones laterales. ¿Sí? Entonces lo que tiene que quedar claro es que este es un esquema válido que se usa en varias industrias, pero en las que no interesa que el componente salga puro. ¿Sí? Entonces ese es el ejemplo que quería que veamos y que simulemos ahora. Bien, ¿tienen alguna pregunta, chicos? Ahora así pasamos ahora al Unisim y podemos hacer la simulación. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? No, profe. No. Bueno.
Bien, entonces en el problema, como decía, teníamos que separar estos 4 alcoholes. Entonces, si nosotros queremos hacer la simulación, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué era lo primero que teníamos que hacer? A ver, ¿quién Cargar me los dice? componentes. Bien, cargar los componentes y después de cargar los componentes, así repasamos rápido y vamos al simulador. Elegíamos el modelo matemático. Bien, el modelo termodinámico, ¿verdad? Que vamos a utilizar para predecir las propiedades. Ese modelo Sí. termodinámico para este caso, ¿cuál podría ser? ¿O qué tipo de modelo tiene que ser? No polar. No polar, porque tenemos etanol, propanol, butanol y pentanol, son todos alcoholes. O sea que son todos compuestos muy polares. Y que Exacto. tienen el grupo oxidrilo, entonces es polar y tienen interacciones entre ellos, que en este caso son de tipo de puente de hidrógeno. No tan fuerte como si hubiera agua, pero hay interacción de puente de hidrógeno. Entonces tenemos que elegir un paquete termodinámico que preferentemente calcule los coeficientes de actividad en la fase líquida. La fase vapor no es tan importante, pero en la fase líquida sí. Entonces, vamos a elegir los componentes, los vamos a ordenar por el punto de ebullición normal, como sabemos, y el modelo termodinámico que yo he elegido particularmente para hacer el ejemplo cuando lo he probado, ha sido para la fase gaseosa, utilizo una ecuación de estado de gas real, que he utilizado la de Redlich-Kwon, y para la fase líquida el modelo NRTL que me permite calcular coeficientes de actividad. O sea, usted puede elegir otros, pero siguiendo los mismos criterios. Cualquier ecuación de estado de gases reales para la fase gaseosa y un paquete termodinámico que prediga coeficientes de actividad en la fase líquida. ¿Sí? Entonces vamos a salir de acá, vamos a abrir el simulador. Bien, vamos a abrir un caso nuevo en el simulador. A ver si ustedes pueden, cada uno abra su simulador y vamos haciendo juntos. Y lo que tendríamos que hacer, como bien me han dicho primero, es agregar los componentes. Entonces los componentes que tenemos son etanol, tenemos 2 propanol, 1 butanol y el otro era 3 metil 1 butanol. Sí, sí, ya tienen los 4 componentes agregados. Ahora podemos cerrar esta ventana y nos vamos a la pestaña que dice Fluid Package y elegimos el paquete termodinámico que vamos a utilizar. Hemos dicho que vamos a utilizar modelos de actividad. Yo he elegido el NRTL. Y para la fase vapor, aquí a la derecha puedo elegir qué modelo quiero para la fase vapor. Está por defecto utilizar gas ideal, pero yo he utilizado SRK, que es un modelo que tiene correcciones para gas real. Entonces nos tenemos que fijar en los coeficientes binarios, siempre hay que fijarse en los coeficientes binarios. Si vemos los coeficientes binarios, vemos que para algunas interacciones, por ejemplo, la del
la del pentanol que tenemos, el 3-metil-1-butanol con el 2-propanol, no tenemos coeficiente binario calculado. Entonces, si nosotros no hubiésemos advertido esto, podíamos tener bastante error en la simulación o tener resultados que no corresponden con la realidad. Entonces, lo que vamos a hacer acá, cuando faltan los coeficientes binarios, es ir a esta tablita que tenemos al costado donde dice estimación de coeficientes, y para el equilibrio líquido-vapor, que es el que nos interesa aquí, porque todos estos componentes forman una sola fase líquida, son completamente miscibles. Entonces, para el equilibrio líquido-vapor, que es el que está marcado acá, vamos a decir que los prediga a los componentes, pero solamente a los que no conoce. Entonces tenemos que apretar este botón que dice Unknowns Only. O sea que solo a los desconocidos los prediga utilizando el modelo UNIFAC. Entonces, si nosotros apretamos ahí, se completan los que no conocía. Entonces, una vez que hemos hecho eso, recién podemos volver al ambiente de simulación y hacer nuestra simulación. ¿Sí se entiende esto? Profesor, Sí. si hubiéramos tomado como gas ideal, ¿hubiéramos tenido mucho error? ¿O por qué? ¿Cómo sabemos que hay que tomar otra cosa que no sea gas ideal? No, acá en este caso no hubiesen tenido mucho error, porque de eso depende de las condiciones en las que ustedes estén trabajando. O sea, si la presión a la que trabajan es cercana a la atmosférica, o sea, una presión relativamente baja, el modelo de gas ideal funciona bien también. Y en este caso vamos a trabajar a presión atmosférica, así que con el gas ideal hubiesen trabajado bien. Sí, en este caso no hay problema. El gas real es más importante cuando las presiones son más altas y las temperaturas medio bajas. ¿Sí? Entonces, que es cuando las moléculas están más cerca entre sí y hay más interacción, entonces ahí cobra más importancia las ecuaciones reales, pero acá con un gas ideal también hubiese estado bien. Bien, gracias. Profe, una pregunta también. Sí. Yo muchas veces pongo en que calcule todos los coeficientes binarios y en ese Sí. caso cambian todos. ¿Estaría Sí. mal que lo calcule todos? Sí, en ese caso están mal en el sentido de que si vos pones que calculen todos los coeficientes binarios, los estima todos los coeficientes binarios utilizando un coeficiente que se llama, un modelo, perdón, que se llama UNIFAC. ¿Sí? O sea que lo que llena acá serían estimaciones utilizando ese modelo. Y con eso vos estás sustituyendo coeficientes que quizás ya estaban cargados en una base de datos experimentales que eran mucho más correctos que esta estimación. O sea que Bien. esto es bueno hacerlo solo para los que te faltan. Perfecto, gracias. Bien, entonces una vez que tenemos todos los coeficientes binarios, entramos al ambiente de simulación y creamos la corriente que es la que nosotros queremos separar. ¿Sí? Entonces, esta corriente, si nos fijamos en el enunciado, tiene todos los componentes, acá tiene el porcentaje molar, no lo voy a anotar para no ir y volver. 12, 27, 8 y 44,4. Nos dice que son 90 kilomoles que están a una atmósfera de su punto de burbuja. ¿Sí? Entonces ponemos las condiciones esas. La presión es una atmósfera. Yo tengo en kilopascales, entonces pongo 101,3. El flujo molar son 90. La temperatura no nos dice, pero nos dice que esta mezcla está en su punto de burbuja. Entonces, donde dice relación entre el vapor y la fase, voy a poner 0. Y vamos a la composición. La composición está en fracciones molares, entonces para el etanol es 0, es 156. Para el propanol es 0,122. 0,278 para el butanol y 0,444 para el pentanol. Sí, entonces, teniendo todas las composiciones y habiendo puesto presión, temperatura y caudal, toda la corriente queda definida. Bien, ahora ¿cómo tenemos que proceder para hacer la separación?
nosotros tenemos ahora una columna que es especial respecto a las que teníamos antes, las que teníamos solo 2 salidas, porque en esta columna vamos a tener 4 salidas, una por arriba, una por abajo y 2 extracciones laterales, de forma que podamos separar los 4 componentes. Entonces lo que vamos a hacer es ir haciéndola gradualmente, o sea, separando un componente por vez, y vamos a ir complicándola a la columna a medida que le agreguemos extracciones laterales. Entonces vamos a utilizar primero, lo que nosotros queremos hacer primero es diseñar una columna que separe el etanol por arriba y que separe por la parte de abajo todos los demás alcoholes. ¿Sí? Ese sería el primer paso. Entonces, para poder diseñar esa columna, de la cual no tenemos ningún parámetro de diseño, vamos a utilizar un shortcut para ver si este shortcut nos brinda alguna información de cómo podemos sintonizar esta primera columna. Entonces, al shortcut, que era un modelo de destilación simplificado, le vamos a hacer ingresar la alimentación y vamos a llenar todas las corrientes. QC es la corriente de calor del condensador, D es el destilado, B es el fondo y QR la corriente la corriente de calor en el hervidor. Sí, una vez que hacemos eso, vamos a ajustar los parámetros y le tenemos que indicar cuáles son los componentes que queremos separar. Son el etanol como clave liviano y el propanol como clave pesado. Y porque recordemos, si vemos los puntos de ebullición que tienen los componentes, el etanol es el más volátil con 78,4, después el 2-propanol con 82. Al ver estos puntos de ebullición tan cercanos, ya nos damos una idea de que esta separación va a ser bastante difícil. En realidad lo que tendremos que ver son las volatilidades relativas, pero el punto de ebullición ya es una indicación de la dificultad de separación. Tenemos el 1-butanol con 118 y el 3-metil-1-butanol, que es un isómero del pentanol, 131. ¿Sí? Entonces vemos que esta separación, que es la primera que nosotros queremos hacer, es bastante difícil. Bien. Volvemos al simulador, entonces, el clave liviano del etanol que queremos que salga por arriba, el clave pesado, el 2-propanol que salga por abajo, y acá vamos a poner cuál es la fracción molar que admitimos por abajo del clave liviano, que vamos a poner un número pequeño, y otro número pequeño de la fracción molar que vamos a admitir en el destilado del clave pesado. En las presiones, vamos a poner una atmósfera, arriba y abajo, o sea, como haciendo cuenta que la columna trabaja a presión constante, y con esos datos que hemos ingresado, la columna nos calcula una relación de reflujo mínima. Esa relación de reflujo mínima es 9,98. Eso nos está dando una idea de la dificultad de separación que hay, que es una relación de reflujo bastante alta. ¿Sí? Entonces, ¿cómo hacemos para calcular la relación de reflujo con la que vamos a trabajar? Calculábamos un 20% más. Bien. Sí, entonces vamos a poner 9,98 por 1,2. Y esto nos da 11,97. O sea, nos da prácticamente 12. Entonces vamos a poner que nuestra relación de reflujo va a ser 12. Entonces, con esta relación de reflujo de 12, que predice el modelo simplificado, podemos ir a donde dice performance y ver cuáles serían los parámetros de diseño que tenemos que ponerle a la columna real. Entonces tenemos relación de reflujo de 12, número de platos, que tenemos acá 86,8, se pueden poner 87 platos, y la alimentación va a estar en el plato 50. Esos serían los 3 parámetros que nosotros tenemos que sacar de este modelo simplificado. ¿Sí? ¿Alguna duda hasta acá? Sí, lo van siguiendo, es más o menos el orden lógico que ustedes se imaginaban.
Profesor, Sí, una consultita. En el sí, problema sí, 3 yo probé al revés, hice de arriba para abajo, subiendo el punto de ebullición, o sea, separando sí, lo clave pesado, lo clave liviano, y me salió bien. Pero cuando sí, intenté a la inversa, empezar por los sí, más pesados sí. y destilar al final lo más liviano, no me salió. En este caso, usted también arranca por el más liviano. ¿Qué hubiese pasado Sí, si hubiese empezado por el más pesado? ¿No se puede o qué? sí, no, no, también se puede hacer, o sea, siempre y cuando vos respetes el orden. O sea, en ese caso, a ver, podemos hacer la prueba ahora. No, no me convergía a mí sí el shortcut, pero no Sí. la columna rigurosa. Ah, pero el shortcut convergía. Sí el shortcut, pero no la columna Sí. rigurosa. Ah, bueno, ya vamos a probar entonces, ya vamos a probar a ver cómo sale con la columna rigurosa, ¿no? Pero en principio, si vos has respetado el orden y el shortcut convergía, teóricamente la columna rigurosa también tenía que converger. Bien, El problema 3 es el problema de los hidrocarburos, ¿verdad? Que tenían que hacer varias secuencias de separación. así es, así es. Sí. Bueno, vamos a ver porque sí, ¿no? Sí tiene que converger. Sí. Bien. Bueno, sigamos en el orden que estábamos haciendo y después si tenemos tiempo lo hacemos en el otro orden. ¿Sí? Entonces, lo que vamos a hacer ahora, voy a borrar esto, es definir una nueva corriente, que esta sí es la corriente real que nosotros tenemos. Le pongo nombre feed de alimentación y definimos desde otra corriente, que es la corriente 1, para que copie todas las propiedades de la corriente 1, entonces estas dos corrientes son idénticas. Y ahora voy a la columna de destilación y tengo que nombrar nuevamente las corrientes. La alimentación es feed, el condensador total. Lo que sale por arriba nosotros queremos que sea el etanol. Y lo que sale por abajo va a ser la mezcla de hidrocarburos, de alcoholes, perdón. Acá tenemos el calor del hervidor, el calor del condensador y el número de platos que vamos a poner es el número que hemos encontrado en el modelo simplificado, que era 87. Y aquí la alimentación va en el plato número 50. ¿Sí? O sea que les queda de esta forma. Una vez que han puesto todo esto, ya pueden pasar a la siguiente etapa donde les pide la presión de trabajo en el condensador y en el hervidor. Estas son los opcionales de temperatura que no lo vamos a poner. Y en esta etapa tenemos que poner cuál es la relación de reflujo con la que vamos a trabajar, que hemos calculado 12, y el caudal de líquido a la salida. Este caudal de líquido tiene que coincidir con lo que nosotros queremos sacar. Lo que nosotros queremos sacar por arriba era alcohol, ¿sí? Etanol. Entonces, si nosotros nos fijamos en la alimentación, vamos a cerrarlo esto momentáneamente. Si nos fijamos en la alimentación, nosotros en la alimentación tenemos esta fracción molar de alcohol. Y tenemos que entran 90 kilomoles por hora. ¿Sí? Entonces los moles de alcohol que entran yo los querría sacar a todos por arriba. Entonces acá lo que puedo cambiar es la base de la composición y ponerlos como flujos molares. Al ponerlos como flujos molares me dice ya directamente en moles cuántos son los moles que están entrando. Están entrando 14,04 de etanol. Entonces yo querría que esos 14,04 de etanol salgan por arriba. Entonces cuando voy a sintonizar la columna, pongo acá 14. Entonces ya está listo, ya están puestos todos los parámetros de la columna y puedo correr esto. Y si yo corro, fíjense que no resuelve. Sí, se pasa bastante tiempo y no resuelve. Eso significa que con las especificaciones que yo le he puesto no puede sacar 14 moles por la parte de arriba de la columna. Si yo me voy a las especificaciones,
vemos que la columna está sacando por arriba más o menos 24,92. Yo he marcado acá el flujo de destilado y veo que el destilado en la realidad está más o menos en 24,92 y yo le estoy pidiendo que saque 14. Como no puede llegar a ese valor, la tendría que cambiar a esta especificación. Le tengo que dar más holgura y voy a intentar que saque más moles, por ejemplo, que saque 25 moles. Sí, tampoco. ¿Sí? Con 27 moles, por ejemplo, la columna ya converge. Pero ¿cuál es el problema que yo le haya dicho que saque 27 moles por la parte de arriba? Que yo sé que de esos 27 moles, 14 son de etanol y el resto de moles van a ser de otros alcoholes que están saliendo por arriba y que están impurificando, especialmente propanol. Y seguramente va a ser propanol porque el propanol es el que le sigue en volatilidad y el que hemos visto que es muy difícil de separar del etanol. ¿Sí? Es decir, lo podemos ajustar un poquito más y hasta 26, o sea, para no sacar tanto. Y vemos, si vamos aquí a Worksheet y composición, fíjense que esta columna tiene la alimentación y por la parte de abajo está sacando prácticamente butanol y pentanol puro y no saca nada de etanol y propanol. Y todo el etanol y el propanol y un poquitito de butanol están saliendo por la cabeza. O sea, esa es la separación que está haciendo. Si nosotros vemos el gráfico, tenemos un perfil de este tipo de los 4 alcoholes. Fíjense que en rojo está el etanol que tiene su máxima concentración en la cabeza, pero apenas llega al 50 y algo por ciento. Y está acompañado principalmente de propanol, que es esta curva verde. Mientras que el butanol y el pentanol salen por la parte de abajo de la columna. Este perfil así regular que tienen las curvas es muy característico de una columna que está funcionando, por un lado que tiene muchos componentes, por otro lado que esos componentes tienden a distribuirse entre las corrientes de salida que hay, o sea que siempre salen mezclas por un lado y por el otro. También tiene que ver con que no hay la alimentación, por ejemplo, no está hecha en un punto ideal, entonces se observan estos quiebres, no hay curvas suaves. Y acá hay un quiebre muy notable en el plato 50, que indica que es el plato donde está entrando la alimentación y eso produce una ruptura de la evolución normal o suave que podría tener el perfil. Ya vamos a ver cómo esos perfiles van cambiando a medida que hacemos las extracciones laterales. Bien, entonces una vez que tenemos esta columna, que no hace todavía para nada lo que nosotros queremos, pero que ya es una columna que está funcionando, lo que vamos a hacer es empezar a aumentar las extracciones laterales para poder sacar otros componentes. Entonces a la columna la vamos a marcar y con el botón derecho en las opciones estas de cortar y pegar que tenemos vamos a elegir la que dice clonar. Clonar los objetos seleccionados. Cuando nosotros hacemos clonar los objetos seleccionados, lo que hace el simulador es hacernos una copia de todos los objetos que hemos hecho. Lo único que tiene la precaución es de cambiar todos los nombres para que no haya incompatibilidad con el flowsheet que habíamos creado antes. Pero esta columna es idéntica a esta. ¿Y por qué yo he elegido de clonar? Porque al clonar, al hacer esto, lo que estoy haciendo es mantenerlo a esto inalterado por cualquier problema que yo tenga en lo que estoy por trabajar ahora, que no tenga que volver de cero, sino que tenga este punto de partida para poder seguir adelante. Entonces, a este clon que he generado es al cual yo voy a agregar la extracción lateral. Para agregar la extracción lateral, ¿qué voy a hacer yo? Voy a mirar un poquito el perfil de composiciones que yo tengo y yo sé que el componente más volátil es el etanol y el componente que le sigue en volatilidad era el propanol que ahora está saliendo por arriba, pero a mí me gustaría sacarlo antes, como este tiene un punto de ebullición un poco más alto que el etanol, voy a poner una extracción lateral que esté más o menos por esta zona de la columna, ¿sí? Para poder sacar parte del propanol por acá.
Entonces, me voy a diseño. En la parte de diseño, yo acá tengo una tabla donde están las extracciones laterales que puedo hacer. Entonces, en estas extracciones laterales, voy a definir una nueva que se llame propanol. La voy a sacar líquida porque al ser una extracción lateral yo la podría sacar de la corriente líquida o de la corriente vapor, ¿sí? Entonces yo acá tengo las posibilidades y voy a elegir de qué plato quiero sacar esa extracción lateral y voy a elegir un plato que esté más o menos cerca del condensador, supongamos del plato 20. Sí, como ven, es un trabajo que es bastante artesanal. O sea, vamos haciendo estas pruebas siguiendo la lógica de los puntos de ebullición y qué es lo que puede salir, pero siempre va a haber oportunidades de ir mejorándola la columna y obteniendo hasta un cierto límite lo que uno quiere. ¿Sí? Pero esta parte es bastante artesanal, donde tenemos que utilizar todos los criterios que nosotros tengamos de puntos de ebullición, volatilidades, interacción entre los componentes, etc. Fíjense que yo al poner esa extracción lateral automáticamente la columna ya no converge más. ¿Y por qué no converge más? Porque le hemos puesto una extracción lateral, o sea que le hemos aumentado un grado de libertad a la columna y no le hemos dado más información. Entonces, si nosotros le decimos a la columna que calcule, nos va a decir que una o más especificaciones de la columna no están completamente definidas. ¿Sí? Y las que nos propone que definamos es justamente cuál es el caudal que queremos de esa extracción lateral. Entonces, acá tendríamos que poner cuál es el caudal de extracción lateral que queremos, y ese caudal de extracción lateral podría ser la cantidad de propanol que nosotros queremos sacar por acá, que es la cantidad de propanol que entra en la alimentación, para tener una estimación de ese caudal. Entonces, venimos aquí, vamos a composición, y nos fijamos que el caudal de propanol que estamos alimentando es 10,98, o sea, prácticamente 11 kilomoles por hora. Y entonces, en la columna, en el caudal de propanol, nosotros vamos a especificar un valor de 11 kilomoles. Entonces, al poner 11 kilomoles, la columna ya tiene la información suficiente, los grados de libertad son 0, y la columna converge. ¿Sí? Si nos fijamos, ¿se acuerdan que decíamos que en las columnas simples, la columna para poder calcular necesita dos especificaciones? Bueno, en este caso, como la columna tiene una extracción lateral, ahora necesita tres especificaciones, que por ahora tiene la relación de reflujo de 12 que está activa, el caudal de destilado de 26 que está activo, y el caudal de propanol, que es la extracción lateral de 11, que está activo. Si ahora nosotros nos fijamos en el worksheet, las composiciones que tenemos, vemos que la columna tiene por la parte de abajo una mezcla de butanol y pentanol. Por la parte de arriba, una mezcla de etanol al 53% y un 41% de propanol. Y en la corriente que nosotros queríamos que salga el propanol, está saliendo prácticamente butanol puro. ¿Sí? No está saliendo nada de propanol, está saliendo muy poco propanol y etanol que se están perdiendo por esa corriente, pero está saliendo fundamentalmente butanol puro. Sí, eso es porque todavía no hemos puesto una corriente que lo extraiga el butanol por la zona en la que está más concentrado, que es en la parte baja de la columna. Entonces el butanol, que está en bastante cantidad, está saliendo por la extracción lateral que hemos hecho. Si observamos el gráfico, el perfil se ha modificado ligeramente, pero es bastante parecido, lo mismo al que teníamos anteriormente. ¿Sí? Entonces lo que vamos a hacer ahora es poner una corriente de extracción de butanol en esta parte de la columna, un poco por debajo de la alimentación. Serían en los platos, por ejemplo, entre 60 y 70. Entonces vamos a repetir el mismo procedimiento que teníamos. Primero vamos a leer cuál es la composición de butanol que queremos sacar, que son unos 25 kilomoles por hora. ¿Sí? Para que lo tengamos presentes. Abrimos la columna. Si quieren, lo que podemos hacer es clonarla para tener la columna esta con una extracción lateral y después tener otra con las dos extracciones laterales.
¿Sí? Tenemos esta, y esta es la que vamos a modificar. Vamos a diseño. En el diseño vamos a agregar una extracción lateral más. Esta extracción lateral le vamos a poner butanol de nombre. Va a salir líquida y la vamos a sacar por el plato 60. Ponemos run y la columna nos vuelve a dar el mensaje que teníamos anteriormente, que tiene que ver con que hemos agregado un nuevo caudal y eso aumenta un grado de libertad de la columna, pero no le hemos dicho cuánto tenía que ser ese caudal. Entonces, aquí en esta ventanita que abre automáticamente nos dice cuál es el caudal de butanol que queremos. Va a salir de la corriente butanol y le vamos a poner 25 kilomoles. Entonces, al poner 25 kilomoles, ahora converge. Y ahora podemos ver en performance, en worksheet, perdón, composición, cuáles son las nuevas composiciones que tenemos. En el fondo hay prácticamente pentanol puro de 0,9999 porque al butanol lo hemos sacado antes. El etanol sigue más o menos bastante impurificado con propanol. La corriente que nosotros le hemos llamado propanol sigue teniendo mucho butanol y la corriente que hemos puesto nueva de butanol tiene una mezcla de butanol y pentanol. ¿Sí? Si nos fijamos en el gráfico, vemos que el gráfico se ha modificado bastante ahora. ¿Por qué? Porque en la parte del fondo ya tenemos una corriente que es de pentanol puro. Pero el problema es que la extracción que estamos haciendo en el plato 60 tiene una mezcla de pentanol y de butanol, que es el azul. ¿Sí? O sea, tendríamos que tratar de aplanar esta curva. Y en la parte de aquí de arriba, en la parte del condensador, del destilado, sale una mezcla de etanol y propanol que todavía no podemos bajar. Bien, entonces para poder mejorar lo que la columna está haciendo, si nosotros ya tenemos nuestra columna, tiene las dos extracciones laterales, tendríamos que pensar cuál es la causa de esto, cuál es la causa de que tengamos esta distribución de productos y que no podamos hacer que cada una salga de las columnas correspondientes. Una de las causas que podemos ver, si nosotros vemos aquí en este gráfico, es que la alimentación que nosotros tenemos en el plato 50 está cortando, digamos, está interrumpiendo bastante o está haciéndola de alguna manera discontinua. No sería la palabra discontinua, sino que está haciendo un punto, digamos, que sería como que la curva en ese punto no es derivable, o sea, de toda esta curva, que es una curva suave, acá hay un punto donde se nota claramente que está entrando la alimentación. O sea que una de las cosas que podríamos jugar es con mover la alimentación del plato 50 para que esta curva sea más suave y esta curva también, y no presente este punto de no diferenciabilidad, digamos así, en esos puntos de la curva. Y otra cosa que también tenemos que advertir es que esta columna, si nosotros vemos de todos los moles que ingresan, lo podemos ver acá, de los 90 moles que ingresan, nosotros tenemos 14 moles que son de etanol. O sea que la corriente esta de etanol tendría que ser un número más próximo a 14. Sin embargo, está en un número que es 26, o sea que está permitiendo que salgan muchos moles de otros alcoholes, y ese corrimiento de hacer que los moles de otros alcoholes salgan por la parte de arriba hace que también se muevan los moles de los otros componentes hacia las otras corrientes. Entonces también tendríamos que tratar de disminuir ese caudal de etanol. Para eso podemos ir aquí a las especificaciones en el caudal de destilado, que es 26, y tratar de mover ese caudal de destilado. Por otro lado, la relación de reflujo que nosotros tenemos, que es de 12, puede ser que sea una relación que no sea la suficientemente grande como para permitir la separación entre el etanol y el propanol, que son los que nos están dando bastante problema porque son los que son más difíciles de separar entre sí. Entonces, una cosa que podríamos hacer
entre Fernando, todas estas opciones, ¿sí? sabes que Sí, acá te preguntan si muevo las extracciones un poco más arriba o abajo, ¿se modifica mucho? sí, sí, sí. El hecho de mover las extracciones también modifica los perfiles. Podemos hacer una prueba, por ejemplo, vayamos a diseño. Nosotros tenemos una extracción en 60 y una extracción en 20. Supongamos que a la extracción de propanol la ponemos más cerca del condensador. O sea, veamos qué efecto tiene. Para verlo al efecto, veamos que la extracción de propanol, por ejemplo, que está aquí, composición de propanol, vemos que tiene 0,96 de butanol y 0,0169 de propanol. A ver, ahora lo que vamos a hacer es tratar de ponerla un poco más arriba. Por ejemplo, la vamos a poner en el plato 10. ¿Sí? Corremos la columna de nuevo y nos fijamos si eso ha hecho algún cambio. No me acuerdo exactamente cómo estaba antes, pero no es mucho el cambio porque sí, me acuerdo que el butanol era más o menos del 96%, pero sí me parece que ha bajado un poquito la cantidad de butanol y habrá aumentado un poco esto. Pero de todas maneras la posición de la extracción sí, por supuesto, cambia. Vamos a hacer unos cambios ahora y ahí vamos a ver cómo podemos ajustarlas un poquito mejor a esas ubicaciones. Si nosotros vamos aquí a las especificaciones, lo que yo les decía que la relación de reflujo esta puede ser que sea muy chica para producir la separación entre el etanol y el propanol, entonces lo que vamos a hacer es ponerla un poco más grande. Sí, siempre los cambios que se hacen en la especificación hay que tratar de hacerlos gradualmente, no hacer grandes saltos para que la columna no salga de la convergencia. Y recuerden que esto tiene un algoritmo matemático, entonces cuanto el punto que está muy cercano es convergente, es muy probable que el punto siguiente también converja. En cambio, si lo sacamos del punto de convergencia con un salto grande, la columna tiene que comenzar a calcular de nuevo. Profesor, una pregunta. Sí, ¿Qué pasa, por ejemplo, si en vez de, si destildo en activo en relación flujo, o sea que la desactivo, la dejo para que sí, varíe y pongo una sí, especificación de recuperación del etanol de lo que yo quiero, por ejemplo? sí. ¿Podría ser también Lo que así? pasa, sí, o sea, sí se podría hacer, lo que pasa que en este caso vos estás recuperando todo el etanol por la parte de arriba, o sea, el problema tuyo no es la recuperación, porque la recuperación de etanol por arriba es total, o es prácticamente total. O sea, el problema es que además de que la recuperación es total, sale impurificada con otro componente que lo acompaña. O sea, vos estás Ah, sacando bien, todo el bien. etanol por arriba, pero además tiene un montón de propanol, que es el que nosotros queremos sacar. ¿Sí? Y bueno, entonces Pero sí poner una está bien recuperación eso. más chica del otro. Entonces poner una recuperación más chica de que está saliendo más y cambiar la relación de reflujo. No sé si me entiende. Sí, 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 se puede hacer eso. Sí, sí, está bien. Bien. Entonces nosotros estamos cambiando aquí la relación de reflujo y la idea de esto es que nosotros lo cambiemos al caudal de destilado por un valor más chico para que no esté, al nosotros fijar que el caudal de destilado sea de 26, la estamos obligando a la columna que saque además del etanol moles de otra cosa. Pero el problema era que si nosotros poníamos caudales más chicos no convergía. Sí, por ejemplo, ahora con 25 converge, con 24. ¿Sí? Eso, el haber aumentado la relación de reflujo nos permite que nosotros podamos poner caudales más chicos, porque la relación de reflujo permite que haya una mejor separación. ¿Sí? Entonces, supongamos, bajamos hasta 16 el caudal, y fíjense ahora que si nosotros vamos al worksheet, tenemos que la composición de etanol ahora subió, ahora está en el 66% y el propanol es menos.
Pero la corriente de propanol que tenemos, si bien ha subido mucho en propanol, tiene ya el 50%, sigue acompañada de etanol, o sea que esa parte la vamos a tener que ajustar. Quizás con la relación del reflujo, la cantidad de butanol que sale ahí ya es muy poca y el butanol está más concentrado en la corriente, en un 70% en la corriente que se llama butanol. ¿Sí? Entonces, si vamos a Performance, Plot y Composition, fíjense que los perfiles ahora han cambiado un poco y el perfil del propanol que antes salía junto con el etanol prácticamente todo por acá, ahora ha bajado su concentración en el condensador y tiene un pico cerca del 10, porque ahí cerca del 10 está la extracción del propanol, y eso es lo que nosotros tenemos que lograr, tratar de hacer que las extracciones coincidan con los picos de cada uno de los componentes. En el caso del butanol, el butanol es una curva que tiene un pico acá y tiene otro pico aquí. Creo que la extracción la estábamos haciendo en el plato de Tenda, o sea que estamos aprovechando este pico. Y el pentanol, que es el más pesado de todos, está saliendo por la parte de abajo. ¿Sí? Bueno, esta columna se puede sintonizar mucho más, podemos jugar con las recuperaciones, con las especificaciones y lograr que funcione mejor, pero bueno, yo lo que quería que vean era cómo era el procedimiento para poner las extracciones y cómo hacer que se separen las columnas y que más o menos tengan máxima concentración en cada una de las extracciones laterales que uno quiere. Lo que sí tenemos que tener presente es que no vamos a conseguir que estén completamente separados cada uno por su corriente lateral, porque eso es imposible, hay mucha interacción entre los componentes y siempre van a tener una mezcla, pero sí pueden tener fracciones más ricas en uno u otro componente. ¿Alguna pregunta, chicos, de este problema? Profe, Sí. lo único que está cambiando ahí entonces se acerca más a la especificación que pidieron, pero está haciendo más caro los costos de operación, digamos. ¿En qué sentido? ¿Por qué? Al aumentar el reflujo. Ah, exacto. O sea, por el aumento del reflujo, sí. Pero bueno, esa es una relación de compromiso porque el reflujo es lo único, es digamos la única variable que ustedes tienen con la que ustedes aumentan la pureza de los componentes que salen por la parte de arriba. Entonces, si ustedes quieren mejorar la separación entre el etanol y el propanol, que esa separación es crítica, la única forma es aumentar la relación del reflujo. Por supuesto que con el diseño también pueden ver cuál es el plato óptimo en donde hacer la extracción de propanol, pero la columna no es tan sensible a eso como a la relación del reflujo. Y la relación del reflujo, claro, sí, cuanto más grande sea la relación del reflujo, más caro es el proceso, por supuesto, pero también van a ser más puros los productos y quizás las oportunidades de venta son diferentes. Eso todo depende de para qué necesiten ustedes las fracciones estas que están separando. Pero sí es verdad que la relación del reflujo es la que le rige cuál es el costo de operación de la columna. Bien, gracias. ¿Sí? ¿Alguna pregunta más? ¿Algún comentario? Yo tengo una consultita. Sí. Si tuviera, bueno, no es el caso, pero si tuviera, por ejemplo, etanol y agua, o no sé, un azeótropo, cualquier azeótropo, ¿cómo me daría Sí. cuenta que llegando a la composición, digamos, en la gráfica, se vería que tengo? No. No me Claro, en esta gráfica de perfiles no verías, digamos, no te indicaría que hay un azeótropo porque no es, digamos, no sería como la gráfica de equilibrio donde te indica que hay un azeótropo. Pero sí te darías cuenta que vos vas cambiando ciertos puntos de operación de la columna, por ejemplo, la relación del reflujo la vas aumentando, y llega un punto que por más que aumentes la relación del reflujo, vas a ver que las composiciones de salida se mantienen constantes. O sea que el perfil te da siempre la misma concentración de los dos componentes o de los tres componentes que estén formando azeótropo. Y entonces ahí te das cuenta que has llegado al azeótropo, porque la columna se vuelve insensible a los cambios que vos haces de cualquier cosa, de posición de las alimentaciones, de número de platos, de relación de reflujo. ¿Sí? Entonces te darías cuenta con eso, o sea, que vos haces cambios y que la columna no cambia para nada la composición, entonces quiere decir que has llegado al azeótropo. Gracias.
¿Alguna otra pregunta, chicos? ¿Sí se entiende este? Entonces, bueno, cada uno hágalo a este y después me pregunta en consulta. Seguramente cada uno haciendo distintas especificaciones puede llegar a distintos puntos y bueno, o puntos mucho mejores que este que hemos llegado ahora así rápidamente mostrándoles cuáles son las variables que ustedes pueden cambiar. Bien. Si no hay preguntas, seguimos entonces, pero ahora ya seguimos con la presentación que estaba preparada para hoy. Bien, seguimos entonces. La presentación que estaba preparada para hoy tiene como primera presentación la receta que habíamos dicho que vamos a repetir en todas las presentaciones hasta que uno se habitúe a qué es lo que tiene que hacer cuando hace simulaciones. Y el tema de hoy era esquemas de destilación complejos. ¿A qué vamos a llamar esquemas de destilación complejos? Que vamos a hacer unos cuantos problemas también de ejemplo. Vamos a llamar esquemas de destilación complejos a los esquemas que utilizan más de una columna. O sea, por ahora nosotros hemos hecho separaciones en las que utilizamos una sola columna para poder practicar cómo se utiliza cada columna, cómo se las configura, qué complejidad tiene, qué problemas pueden aparecer. Pero hay ciertos sistemas que no se pueden separar con una sola columna y necesitamos más de una. Entonces, algunos de estos ejemplos vamos a ver ahora, son muy útiles en la práctica porque se presentan muchísimo y tienen que ver con que los componentes sean muy difíciles de separar. ¿Y por qué pueden ser muy difíciles de separar por destilación los componentes? Básicamente porque digamos, forman sistemas muy alejados de la idealidad. Entonces tienen diferencias de volatilidad que son próximas a la unidad o bien forman azeótropos, o sea, la no idealidad es tan alta que forman azeótropos entre sí y sabemos que el azeótropo no se puede separar por una destilación simple, ¿sí? Entonces, en esos casos en que nosotros tengamos componentes, supongamos que se produce una reacción química y la reacción química nos da una mezcla de isómeros, por ejemplo, de ortoxileno y paraxileno. Entonces, si tenemos una mezcla de orto y paraxileno, tienen puntos de ebullición muy cercanos entre sí, volatilidades relativas muy próximas, entonces hacer una columna que los separe, en una sola columna sería una columna con muchísimos platos o una relación de reflujo muy grande. Entonces muchas veces se puede pensar en aprovechar alguna propiedad diferencial entre estos dos y hacer una separación con varias columnas, no con una sola. Lo mismo pasa cuando se forman azeótropos. Por ejemplo, aprovechando la pregunta del recién, si nosotros estamos destilando alcohol y agua y el alcohol y el agua forman azeótropos, no podemos separarlo por una columna simple, entonces vamos a tener que buscar esquemas alternativos. Y esos esquemas alternativos tienen más de una columna. ¿Sí? Entonces, ahora vamos a ver unos cuantos esquemas alternativos que se utilizan. Los que vamos a ver ahora son tres: la destilación extractiva, la destilación azeotrópica y la destilación por cambio de presiones. ¿Sí? Entonces vamos a ir viendo uno por uno. En el caso de la destilación extractiva, en la destilación extractiva lo que nosotros tenemos es una mezcla que acá hemos llamado A y B, donde A es el componente más volátil y A y B son difíciles de separar entre sí. ¿Sí? Ya sea porque forman azeótropo o porque la volatilidad relativa es muy cercana a 1, entonces son difíciles de separar. Entonces, si nosotros tenemos introducimos eso en una columna, difícilmente, bueno, vamos a poder separarlo. Entonces, la destilación extractiva consiste en seleccionar un solvente, que acá lo hemos llamado con la letra S, y ese solvente tiene ciertas propiedades que hacen que la volatilidad relativa entre A y B aumente. ¿Sí? Entonces, ese solvente, que a veces se le conoce también con el nombre de solvente de arrastre, tiene una cierta afinidad con algunos de los componentes,
En la destilación extractiva se prefiere que el solvente tenga afinidad con el componente B, que es el más pesado, y al tener más afinidad con B, hace que A y B se separen de alguna manera, o sea que tengan una volatilidad relativa más grande entre ellos. Entonces, en esta columna, nosotros al añadir el solvente adecuado, lograríamos que por la parte de arriba salga A puro, y por abajo salga el componente más pesado asociado al solvente que hemos agregado. O sea, sale B más S. Entonces utilizaríamos una segunda columna para poder separar el solvente que hemos agregado del componente B puro. Entonces, los esquemas estos de destilación extractiva normalmente tienen dos columnas. Una columna que se llama extractiva, que es justamente donde agregamos el solvente y hacemos la separación, la extracción, y una columna recuperadora que sirve para recuperar el solvente, porque no sería rentable un proceso que sea un consumidor neto de una cierta sustancia que estamos utilizando de solvente. Entonces, normalmente, el solvente se agrega en la columna extractiva, se recupera en la columna esta recuperadora y se lo recircula, ¿sí? Para que no haya un gasto neto de solvente en el proceso, y lo único que nosotros hacemos es introducir desde afuera una cantidad pequeña de solvente, que es una cantidad de reposición, por cualquier pérdida que haya habido de solvente en el proceso, especialmente en esta corriente, que puede ser que un poco de solvente acompañe a este producto porque esta separación no sea perfecta. Sí, entonces cuando hay cierta pérdida de solvente, hay una reposición, pero en el caso ideal que no haya pérdida de solvente, todo el solvente se recircula dentro de este esquema. Para que el solvente sea útil en destilación extractiva, entonces las propiedades que tiene que tener son que tenga afinidad selectiva con el componente B, o sea, con el componente este más pesado, que tengan un punto de ebullición elevado. ¿Por qué? Porque nosotros queremos que salga con el fondo junto con B. Y a la vez necesitamos que tenga inalterabilidad térmica. Esta inalterabilidad significa que no se polimerice ni que produzca reacciones químicas en el hervidor, porque recordemos que acá en el hervidor están las temperaturas más altas de la columna. Entonces, si es una sustancia termolábil o que tiene tendencia a polimerizarse o se descompone, etc., no nos convendría. Entonces tiene que ser una sustancia bastante estable térmicamente. Por supuesto, una sustancia que sea no corrosiva, no reactiva, no tóxica, porque la vamos a tener dando vuelta en nuestro proceso. Y una característica muy importante es que la volatilidad relativa entre B y S, o sea, entre el solvente y el componente más pesado, sea bastante mayor a 1 para que esta columna recuperadora sea una columna sencilla, o sea, una columna de pocos platos y una relación de reflujo razonable para que el precio de la columna también sea razonable, ¿sí? Entonces estas serían las características para la destilación extractiva. Yendo a un ejemplo práctico, la destilación extractiva, por ejemplo, se utiliza para la separación del azeótropo entre el etanol y el agua. Si ustedes alimentan con etanol agua más o menos en la composición azeotrópica, se puede separar por destilación extractiva utilizando un solvente adecuado. Entonces el etanol sale puro por arriba, con una composición cerca del 99,9%, que es mucho más alta que la del azeótropo, y el agua sale con el solvente por abajo, se recupera en la segunda columna, de donde sacamos el agua, y el solvente sale por la parte de los fondos de la segunda columna y se recircula. Para el caso particular de la separación de etanol y agua, solventes adecuados que se han probado en la práctica y que funcionan bien son los glicoles. ¿Por qué? Porque los glicoles son sustancias, son polialcoholes. Estos polialcoholes tienen puntos de ebullición elevados por la tendencia que tienen a formar puentes de hidrógeno. Son sustancias que tienen puntos de ebullición elevados, muy asociadas en el estado líquido. Entonces se utiliza el etilenglicol, el propilenglicol o el dietilenglicol y la glicerina, ¿sí? Tienen puntos de ebullición de 250 grados aproximadamente. Entonces se asocian con el agua y destilan por el lado de abajo de la primera columna. Y luego, cuando se hace la recuperación, por ejemplo, la glicerina sale por abajo y el agua sale por arriba, y la separación es bastante sencilla. ¿Sí? Entonces ese es un ejemplo práctico de la destilación extractiva. ¿Tienen alguna pregunta, chicos, hasta ahí? ¿Se ha entendido cómo es el principio de funcionamiento?
No tengo ningún Dice- feedback, así que no sé si entienden o no. Dice que sí, Fer. ¿Sí? Ah, bueno. Sí. Bueno. Vamos a pasar al segundo esquema de destilación complejo. Este esquema de destilación complejo se denomina destilación azeotrópica. ¿La destilación azeotrópica en qué se basa? Este tipo de destilación se basa en que si yo quiero, particularmente a este esquema lo voy a explicar sobre el sistema etanol-agua. ¿Por qué? Porque la destilación azeotrópica tiene muchísimas variantes y de acuerdo al sistema que nosotros queremos separar tiene diferentes características. Entonces nos vamos a centrar en las características que tiene el sistema etanol-agua. Si yo quiero separar etanol-agua, que es lo que tengo acá en este triángulo, en una de las aristas del triángulo, en la arista de la izquierda. La destilación azeotrópica consiste en utilizar un solvente, también un solvente externo, como se hacía en la destilación extractiva, pero este solvente tiene que tener otras características. La característica que tiene que tener el solvente es que sea parcialmente miscibles con los componentes de la mezcla. O sea que yo tengo que utilizar un solvente que aquí he utilizado como ejemplo el ciclohexano, que es prácticamente o muy poco miscible con el agua. ¿Sí? Entonces fíjense que acá tenemos esta curva binodal en un diagrama ternario que nos dice que cualquier mezcla que yo tenga de agua y ciclohexano, como el ciclohexano es un hidrocarburo, se va a separar en dos fases, una fase rica en agua y una fase rica en ciclohexano. ¿Sí? Y todos los puntos que yo tenga dentro de esta zona, ¿sí? Dentro de la curva binodal, se van a separar siguiendo estas líneas de unión que tengo acá en dos fases, una fase que sea rica en agua, y en este caso rica en agua y alcohol, y otra rica en el ciclohexano. ¿Sí? Entonces esa es una de las características que tiene que tener. Y la otra característica importante que tiene que tener, que por eso se llama destilación azeotrópica, es que la mezcla que se forme entre el etanol, el agua y el ciclohexano tienen que tener un azeótropo, tiene que existir una cierta composición de estos tres componentes que me dé un azeótropo ternario de punto de ebullición mínimo. ¿Sí? O sea, no puede ser cualquier solvente, sino que tiene que ser un solvente que mezclado con etanol y agua tenga en algún punto un azeótropo ternario de punto de ebullición mínimo. ¿Sí? Entonces, si nosotros analizamos este diagrama de acuerdo a la existencia de azeótropos, este sistema tiene tres azeótropos binarios. El que nosotros conocemos, porque es muy famoso, es el del agua y el etanol, que tiene un azeótropo que está muy cerca de la composición del etanol puro, ¿sí? Que está al 85% más o menos en moles y que tiene un punto de ebullición de 78,1 grados centígrados. También en la mezcla etanol-ciclohexano tiene un azeótropo binario en una composición cercana al 50%, tiene esta temperatura de ebullición, y hay un azeótropo binario entre el agua y el ciclohexano, que es un azeótropo heterogéneo, porque si yo estoy en este punto, este azeótropo se va a dividir en dos fases, en una fase acuosa y en una fase orgánica, que tiene una temperatura de ebullición de 70 grados. Pero además, este sistema tiene un azeótropo ternario, que está aquí donde está el punto verde. Ese azeótropo es una mezcla de los tres componentes que tiene una temperatura de ebullición mínima. Fíjense, más chica que la de todos los azeótropos y más chica que la de todos los componentes puros, de 62,4 grados centígrados. ¿Sí? Esa existencia del azeótropo es la que nos va a permitir hacer la separación de esta mezcla. Entonces, para la destilación azeotrópica nosotros necesitamos que el solvente forme azeótropo heterogéneo de punto de ebullición mínimo. Este azeótropo que se forma acá es un azeótropo ternario que es heterogéneo porque fíjense que está sobre esta línea de unión, o sea que una vez que se forma ese azeótropo, si uno lo condensa, si estuviese en la fase líquida, formaría dos fases líquidas, una rica en agua y una rica en ciclohexano. Tiene que tener un bajo punto de ebullición, este es el menor de todos, inalterabilidad térmica también, y
lo mismo, tiene que ser no corrosivo, no reactivo, no tóxico, y tiene que tener una volatilidad relativa respecto del etanol, que tiene que ser bastante... En realidad esta volatilidad relativa no es del solvente, sino que es la del azeótropo, porque ya vamos a ver en la columna que tienen que ser fácilmente separables el azeótropo del etanol que nosotros queremos recuperar. Los solventes que se utilizan para el sistema etanol-agua han sido tradicionalmente el benceno y el tolueno, o sea, en vez del ciclohexano se utilizaba benceno y tolueno, que dan un diagrama ternario bastante parecido, pero en la actualidad por la toxicidad y por la presunción de cancerígeno de los compuestos aromáticos, el benceno y el tolueno no se utilizan, ¿sí? Se han dejado de utilizar para las destilaciones azeotrópicas y se lo ha sustituido por ciclohexano o por otros hidrocarburos abiertos no nafténicos como el N-pentano o el N-hexano. ¿Sí? Entonces esos son los que se utilizan para separar el azeótropo etanol. ¿En qué consiste el esquema? O sea, ¿cómo sería el esquema de una destilación azeotrópica? En la destilación azeotrópica yo alimento el etanol agua que normalmente viene de otro sistema de separación en la que yo he obtenido el azeótropo. Viene de otra columna en la cual yo ya no podía separar más el etanol del agua. Entonces tengo una composición muy cercana a la azeotrópica, que es de 88,5% en moles, ¿sí? Es en 96 grados en volumen. Entonces este azeótropo se alimenta en una columna y en esta columna se alimenta el ciclohexano, que es el solvente. La mezcla de ciclohexano con etanol y agua se va a separar en esta columna y por la parte de arriba yo voy a sintonizar la columna para que lo que yo obtenga sea el azeótropo ternario. Fíjense que en el diagrama anterior el azeótropo ternario era la mezcla que tenía el menor punto de ebullición de todas las especies que están participando aquí. Entonces yo puedo sintonizar esta columna para que el azeótropo ternario sea el componente más volátil y me salga por, digamos así como el pseudo componente más volátil y me salga por la parte de arriba. Entonces yo por acá sacaría el azeótropo ternario. ¿Qué es lo que pasa aquí? Si yo saco el azeótropo ternario por la parte de arriba, cuando yo vaya a un condensador total, voy a volver todo este vapor que corresponde al azeótropo ternario a la fase líquida. Y hemos dicho que este azeótropo ternario tiene la propiedad de ser heterogéneo. Entonces, como es heterogéneo, se separa en dos fases, una fase orgánica, que va a ser la fase liviana, y una fase pesada, que es la fase acuosa, que tiene más agua y etanol. Entonces, el artificio, digamos así, que se utiliza en este tipo de destilación es que yo solamente voy a hacer el reciclo de la columna con una de las fases, que es con la fase orgánica, con la fase rica en ciclohexano. Y con la fase pesada, a esa fase pesada la voy a mandar a otra columna. Entonces acá cobra mucha importancia dentro del esquema de la destilación azeotrópica este aparato que tengo acá, que es un decantador. Es un decantador que viene a continuación del condensador total y me sirve para separar las dos fases líquidas que se forman. La fase orgánica vuelve a la columna y la fase pesada o fase acuosa va a ir a otra columna. Sí, esto es más o menos la composición típica de la fase orgánica. Tiene casi un 90% de ciclohexano y tiene poquito etanol y agua. Y la fase acuosa es rica en etanol y agua y tiene poco ciclohexano. ¿Sí? La fase acuosa, por supuesto, por la parte de aquí abajo voy a sacar el etanol puro, por la parte de arriba hemos dicho que salía el azeótropo ternario. Voy a ir a otra columna y en esta columna voy a poder sacar por la parte de abajo el agua pura y por la parte de arriba una mezcla de etanol, agua y ciclohexano que es bastante rica en etanol esta mezcla. Esa mezcla normalmente se recircula. Hay esquemas de destilación que la recirculan a la entrada, a donde yo tengo la reposición de ciclohexano, y hay algunos esquemas de destilación que recirculan esta mezcla al propio decantador, o sea que el reciclo vuelve hasta aquí y se separa de nuevo en dos fases. ¿Sí? Los dos esquemas son válidos de acuerdo a cómo se sintonizan estas columnas, pero esto es básicamente el principio de funcionamiento de la destilación azeotrópica. ¿Sí? ¿Hay alguna pregunta de esto? Así pasamos a la tercera forma de destilación.
Ingeniero, una consulta. Sí, sí. ¿Y a esa segunda columna, la que se le llama rectificación? No, 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 no. Yo acá no le he dibujado la columna de rectificación. La columna de rectificación es una columna que está en las destilerías de alcohol y que sirve para obtener, que tiene como producto de la parte de arriba esta composición que yo tengo aquí a la entrada. O sea que la columna de rectificación sería una columna que es previa a este esquema y que me produce el alcohol azeotrópico. O sea, el alcohol que está en mezcla, en grado azeotrópico, tiene la composición del azeótropo, 88,5% en moles de etanol y 11,5% en agua. Ah, bien. Sí, esa es la columna rectificadora de una destilería. A partir de la columna rectificadora, yo ahí tengo que poner mi sistema de separación del azeótropo, porque yo de la rectificadora obtengo el azeótropo, obtengo esto. Entonces, yo puedo optar por una destilación extractiva, por ejemplo, con glicerina, puedo optar por una destilación azeotrópica con ciclohexano, puedo optar por los tamices moleculares, que es el sistema que se está utilizando más ahora para obtener alcohol anhidro, pero eso es luego luego de la columna rectificadora. Claro, un paso previo. Gracias. Sí, es un paso previo. Gracias. De nada. ¿Alguna otra pregunta, chicos? ¿Se entiende esto? Yo acá he hecho el sistema etanol-agua, pero por supuesto la destilación azeotrópica se puede utilizar para muchos otros sistemas, siempre que uno tenga la precaución de utilizar un solvente que forme un azeótropo ternario heterogéneo con los componentes que yo quiero separar, y para poder utilizar el artificio de la separación de fases que me permite separar los componentes. Bien, si no hay otra pregunta, pasamos al el tercer tipo de destilación, de esquema de destilación complejo que íbamos a ver. Y este esquema de destilación complejo es una destilación por cambio de presiones. En este caso, de los tres esquemas de destilación que hemos visto, este es el único que no utiliza un solvente externo, ¿sí? Recordemos que en la destilación extractiva se utilizaba un solvente que sea pesado, un solvente por arrastre. En la destilación azeotrópica se utiliza un solvente que forme azeótropos con los componentes que quiero separar, que forme azeótropo ternario, y acá, acá no se utiliza solvente. O sea, lo único que vamos a utilizar es una propiedad que tienen las mezclas de que la composición del azeótropo es sensible a la presión. O sea, nosotros sabemos por termodinámica que la composición del azeótropo de una mezcla, ya sea binaria, ternaria, etcétera, depende de la presión. Pero esa dependencia de la presión depende del sistema con el que estemos trabajando, puede ser grande o chica. O sea, si es muy pequeña la dependencia con la presión, desde el punto de vista práctico, esa propiedad no es aprovechable. Pero existen sistemas en los que el cambio de la composición es bastante grande con pequeños cambios de presión, entonces en ese caso sí se puede aprovechar esta propiedad en la práctica. Ese es el caso, por ejemplo, del etanol agua y de muchos otros sistemas. Acá vamos a ver en un diagrama genérico. Si nosotros dibujamos un diagrama temperatura-composición, tenemos un diagrama temperatura-composición y dibujamos el diagrama de equilibrio a una cierta presión, que yo la he llamado presión P1, podemos tener un gráfico como este, ¿sí? O sea, tenemos un sistema que forma un azeótropo, que le he llamado azeótropo 1, y ese azeótropo 1 tiene esta posición. ¿Qué pasa si yo para este mismo sistema de componentes que sean A y B, aumento la presión y calculo de nuevo los puntos del equilibrio líquido-vapor? Puedo obtener un gráfico como este, ¿sí? O sea, este gráfico anterior se modifica como este. Como ven, al aumentar la presión, o sea, yo acá estoy haciendo la consideración de que P2, la segunda presión, es mayor que P1. Entonces, como P2 es mayor que P1, los puntos de ebullición de los componentes aumentan, por supuesto, pero hay una característica importante, que es que la composición del azeótropo se ha movido hacia la izquierda. ¿Sí? Yo antes tenía el azeótropo acá, y ahora en esta composición, y ahora lo tengo en esta composición. Esa propiedad de haber corrido el azeótropo al haber cambiado la presión la puedo aprovechar con un par de columnas de destilación.
Entonces, si yo, por ejemplo, alimento una columna de destilación que esté trabajando a la presión P1, ¿qué es lo que yo puedo obtener en esta columna de destilación? Si yo la sintonizo bien, ¿cuáles serían las composiciones que yo podría obtener por arriba y por abajo en esta columna de destilación? A ver, ¿quién me dice de esta columna que trabaja la presión P1 qué saldría por arriba y qué saldría por abajo? Yo, por ejemplo, puedo obtener el componente A por arriba y el componente B por abajo. Se aceptan sugerencias. Silencio total, Fer. Ah, sí. Yo quiero separar el componente A y B, chicos, y tengo una composición que es la composición que corresponde a F1, donde está la flecha roja. ¿Qué es lo que yo puedo, si yo hago una columna de destilación que tenga muchísimos platos y una relación de reflujo enorme y todo, qué es lo que podría obtener como caso extremo? Por arriba y por abajo. ¿Podría obtener A por arriba y B por abajo? Para el sistema que trabaja a presión P1. A es el más volátil, profesor. Sí, Entonces, A es el más volátil. Fíjense que X, A y A crecen hacia la derecha y el punto de ebullición de A está más bajo que el de B. En entonces los dos. puede salir por arriba y B por abajo. ¿Puede salir A por arriba y B por abajo? ¿Están de acuerdo todos con eso? Y el más volátil. Mm. Hagan de cuenta, por ejemplo, Yo creo que este puro sí. no, porque tarde o temprano se encontraría con la mezcla azeotrópica. Ajá, muy bien. O sea, hagan de cuenta que esto es el sistema alcohol y agua. O sea, el alcohol, que es el más volátil, aumenta la composición hacia allá. Yo tengo alcohol acá, tengo agua acá y acá tengo el azeótropo que forma el alcohol con el agua. Si yo alimento en F1, ¿qué es lo que podría obtener como máximo? O sea, con la mejor columna que yo tenga, con la columna mejor diseñada, con el máximo número de platos, etc. ¿Qué es lo que yo puedo aspirar a obtener si alimento en F1? ¿Qué saldría por arriba y qué saldría por abajo? Miriam dice que el azeótropo por arriba y B por abajo. Muy bien. Esa es la respuesta. O sea, lo que yo podría obtener como mucho es el azeótropo por arriba, que tiene un punto de ebullición mínimo, y el B por abajo, que en este caso sería agua. Esa columna, tal cual, que sería una columna que alimenta con F1 y que saca el azeótropo por arriba y agua por abajo, es la columna rectificadora de una destilería. ¿Sí? Esa es la columna rectificadora, es la que me permite obtener el azeótropo etanol agua por arriba. Pero, como ustedes saben, la columna no puede obtener una composición más rica que el azeótropo porque no puede saltar este punto, ¿sí? A menos que utilicemos un esquema como lo que hemos visto antes de destilación extractiva o de destilación azeotrópica, pero estamos hablando de una columna simple. Entonces, la columna simple no puede pasar el azeótropo. Entonces, ¿qué es lo que se hace? En la práctica lo que se hace es, obtenemos el azeótropo 1 y B puro, por supuesto. Entonces al azeótropo que hemos obtenido por la parte de arriba de la columna, lo alimentamos a otra columna, pero esta columna ahora trabaja a otra presión. ¿Sí? Trabaja a una presión mayor. Entonces, como trabaja a una presión mayor, lo que voy a hacer ahora es que puedo entrar al otro lado de la oreja del diagrama. Ya no estoy en la oreja izquierda, sino que ahora estoy en la oreja derecha porque este es el gráfico que corresponde a la segunda presión. Entonces, si yo tengo una columna cuya alimentación es la que corresponde a F2, ¿qué es lo que puedo obtener en esta columna que trabaja a presión 2? A ver, ¿quién me dice? ¿Qué sale por arriba y qué sale por abajo de esta columna que trabaja a presión 2 y que se alimenta en el punto F2? Por arriba sería A puro y por abajo el azeótropo. Más o menos. Ajá. Está bien, pero hay un pequeño error. ¿Quién es el más volátil? ¿El azeótropo o A puro?
Ah, el azeótropo. El azeótropo es el más volátil, o sea que en la Sí. segunda columna sale el azeótropo por arriba y A puro sale por abajo. Sí. ¿Sí? Entonces fíjense que con ese esquema de dos columnas hemos logrado que en la primera columna obtener el B puro por abajo, en la segunda columna el A puro por abajo. ¿Sí? Entonces ese azeótropo que obtenemos por arriba en la segunda columna lo podemos realimentar en la primera, porque coincide más o menos con la alimentación que teníamos en la primera columna, y de esa forma tendríamos un esquema de dos columnas a diferentes presiones en las que sale de una el componente B puro y de la otra el componente A puro. Sí, para que lo veamos en esquema, la idea sería, alimentamos AB, la mezcla AB a la columna 1, sacamos B puro por abajo, el azeótropo 1 por arriba, aumentamos la presión, o sea, esta salida de la columna 1 va a una bomba, se aumenta la presión, eso se alimenta en una columna que tiene una presión 2 mayor que la presión 1, y sale un azeótropo que tiene una composición diferente que la del azeótropo 1, porque es el azeótropo a la presión 2. Ese azeótropo se recircula a la alimentación, y entonces si ustedes lo toman a esto como un diagrama de caja negra, van a ver que la entrada que tienen es A más B y las salidas son B puro y A puro. ¿Sí? Y al azeótropo se lo ha podido saltar gracias al cambio de presión que se ha hecho en el medio. ¿Sí? ¿Alguna pregunta, chicos, de esto? Profe, esto de hacerlo entrar en la alimentación que sea muy parecida al segundo azeótropo, ¿es a propósito o de casualidad? No, eso depende del sistema en que ustedes estén trabajando. De todas maneras, si la alimentación de este azeótropo no coincide con la alimentación, bueno, acá se producirá una mezcla y la columna se puede sintonizar lo mismo para que funcione el esquema. O sea, eso no es un problema para la columna. O sea, la columna seguiría trabajando obteniendo el azeótropo 1 por arriba y B puro por abajo. ¿Sí? O sea, una vez que ustedes hacen la recirculación, tendrían que retocar las especificaciones de la columna para seguir obteniendo azeótropo 1 por arriba y el B puro por abajo. Sí, acá en este esquema yo de casualidad lo he hecho que la alimentación y el azeótropo 2 tengan la misma composición, pero no es necesario que sea así. Bien, gracias. De nada. ¿Alguna pregunta, chicos, de esto? Si no hay preguntas, hacemos un intervalo de media hora y a la vuelta hacemos los dos problemas que estaban planteados, que uno es un problema de destilación extractiva y el otro es de destilación por cambio de presiones. Profesor, ¿Sí? comparando este con el anterior, ¿cuál sería más económico? Este. Entre este y la destilación azeotrópica o la destilación extractiva, bueno, los costos de estos procesos a ver, vamos a poner acá. Los costos de estos procesos dependen mucho del sistema que ustedes que ustedes quieran separar. En el caso tanto de la destilación extractiva como la de la destilación azeotrópica, el solvente no constituye un gasto porque normalmente uno pone solo una reposición y la mayor parte del solvente recircula dentro de los sistemas. Pero tanto en la destilación extractiva como en la destilación azeotrópica, el problema que ustedes tienen es que hay muchos costos energéticos. Especialmente la destilación extractiva es muy costosa energéticamente porque el solvente que ustedes utilizan es un solvente de un punto de ebullición alto y las temperaturas de ebullición en los hervidores de estas columnas son bastante altas. Y entonces eso depende del sistema, de cuál es el agente extractivo que ustedes estén utilizando. Por ejemplo, si utilizan glicerina, normalmente es bastante alta la temperatura acá y eso hace que sea bastante costoso energéticamente este esquema. En la destilación azeotrópica pasa lo mismo, o sea, el costo de solvente no es importante porque el solvente se recircula. El ciclo hexano está prácticamente dando vuelta dentro del sistema, pero tienen gastos
que tienen que ver con el costo energético. Este normalmente es energéticamente más barato que el de la destilación extractiva. Y en el cambio de presiones, la clave de este sistema para que sea económico, porque este sistema sería más económico que los otros dos, depende de que el azeótropo sea muy sensible, que la composición del azeótropo sea muy sensible a la presión y que el cambio de presión de P1 a P2 no tenga que ser muy grande. Sí, hay sistemas que para que el cambio de presión, para que el cambio de composición del azeótropo sea apreciable, utilizan, por ejemplo, en la columna 1 presiones de vacío y en la presión 2 presiones muy altas. Entonces, para lograr vacío en una columna, ya el costo es bastante elevado. ¿Sí? Entonces, eso es lo que ustedes tienen que fijarse, digamos, para analizar los costos de estos esquemas. No, bien, perfecto, Sí. profe, gracias. No, de nada. Bueno, si no hay más preguntas, volvemos a las 11, 11:05, ¿les parece?